Bueno, nuevamente desde Comarca Sí, en una nueva emisión de Pensándonos a nosotros mismos, tenemos un programa que de alguna manera representa una continuación de un diálogo, una importante conversación que tuvimos no hace muchos días con Marcela Rodríguez Procopenco. La continuación de esta conversación la vamos a tener con Carlos Javier Rodríguez. Carlos Javier Rodríguez, como Marcela Rodríguez Procopenco, es uno de muchos jóvenes argentinos que están buscando su identidad, pero con la particularidad, o sea, la triste particularidad, que nadie los busca a ellos. Cuando tuvimos la oportunidad de conversar con Marcela hace unos días, nos mencionó una serie de jóvenes que en Argentina están en búsqueda tras su identidad, su búsqueda incesante, soportando una serie de situaciones muy complejas. Y Carlos Javier Rodríguez nos propuso que tuviéramos con él una nueva entrevista para contarnos su historia. Carlos Javier Rodríguez. Te vamos a decir Javier porque es así como te nombran tus amigos. Sí, por ahí es lo más familiar. Lo más familiar. Está bien. Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Bien, ¿Estás? Sí, la verdad que estoy bien, estoy contento por este espacio que nos estás brindando a nosotros en esta búsqueda, ¿no? Y bueno, agradeciendo esta oportunidad que tenés, que nos brindás para expresarnos y para comunicar por ahí las problemáticas o la necesidad de colaboración que nosotros estamos apuntando en todo esto. Bueno, vine acá un poco a plasmar esa búsqueda, ¿no? en algún pedido, si se puede llamar de esa manera. Contanos brevemente, ¿qué edad tenés? Yo tengo 35 años, fui anotado como nacido el 16 de marzo del 76. Y bueno, por ahí eso, curiosamente, ¿no? Siempre fue una situación que me generó una especie de protección a la hora de separarme de lo que fue la dictadura militar. Yo había nacido en los papeles una semana antes de lo que fue por ahí el periodo más oscuro, ¿no? de nuestra historia. Entonces, teniendo por ahí una familia militar detrás mío... ¿Por qué no nos explicás de dónde parte tus dudas con respecto a tu identidad? Bueno, las dudas de alguna manera existieron siempre, ¿no? Desde chico, muy chico, tuve sensaciones raras con mi entorno y con la familia donde yo estaba creciendo. De alguna manera me sentía autoexcluido de ese núcleo. No veía que muchas de las cosas por las que yo pasaba y por las cuales transcurría mi vida fueran normales para mí, ¿no? Creo que eso, bueno, se apoyaba por ahí en la edad avanzada que tenían, ¿no? mis padres, el hecho de que por ahí yo preguntaba por qué tenía un número de documento distinto al que todos los chicos de mi edad tenían, ¿no? Yo tengo 23 millones y pico, cuando por ahí toda la generación que nació en el 76 es de 25 millones, o sea, yo tengo como un documento 73, ¿no? Por así decirlo. De alguna manera, yo pude ver que estas son cosas que cuando sos chico no tenés capacidad por ahí de procesar o de preguntar, ¿no? Inclusive yo tenía la sensación de que había algo que mis papás me iban a decir cuando yo fuera muy grande, por ahí el punto de la muerte, y que yo no sentía la particularidad de preguntarlo antes, que esperaba esa sensación, me hacía esperar hasta el final de sus días a que me contaran algo que sabía que me iban a contar, o que sentía como que era una posibilidad para mí de recibir alguna información o algo. ¿Cómo era y quién era la familia con que te has criado? Bueno, mi apropiador, como te dije, era suboficial mayor de la Fuerza Aérea. Una persona, bueno, muy férrea, ¿no? Por ahí un militar de manual, si se puede señalar así. Y bueno, de alguna manera, él falleció en el año 95, ¿no? Había creado un pacto de silencio por el cual estaba
el resto de la familia, ¿no?, subyugados y por ahí hasta amenazados en eso, que bueno, que logró sobrevivirlo a él mismo durante 10 años, ¿no? Yo en el 2005 recién pude confrontar con esta situación de que... ¿Cómo se componía la familia? Bueno, él, mi mamá y yo, ¿sí? Aparentemente, o sea, yo había sido el hijo que pudieron tener luego de muchos intentos y años de que mi mamá no podía quedar embarazada, y bueno, después de tanto tiempo y después de todos los percances que sufrieron para eso, nací yo, ¿no? Eso es lo que por ahí fue para mí la explicación legitimizada, ¿no?, bueno, de los años que ellos me esperaron y que por otra parte, ¿no?, es como que para mí era muy llamativo, ¿no?, el hecho de que, bueno, tantos años de espera, y cuando yo nací es como que no tenían un nombre pensado para ponerme, porque de hecho esperaban a una nena, entonces yo me iba a llamar Carolina y me terminé llamando Carlos porque mi papá se llamaba Carlos. Y medio de ¿Qué la pasó en el 2005 que dio lugar a que se generara esta cuestión de dudas interiores tuyas y que además se transformaran en actos de búsqueda? Yo venía con cierto ruido de cuestiones que por ahí seguía prefiriendo no ver, ¿no? Por ahí no era ya el chico de 8 o 10 años, ¿sí?, que me sentía muy raro, pero es como que todavía no asimilaba que algo así pudiera tener que ver con mí mismo, ¿no? Y de hecho, bueno, yo me crié con información relacionada a todo esto que no tenía que ver con la realidad que empecé a ver a partir de 2005. Para mí, a mí me habían contado que esto había sido una guerra de dos bandos, con muertos de los dos bandos, pero o sea, no sabía de desaparecidos ni de cuestiones que por ahí tenían que ver con un plan de aniquilamiento, ¿no?, más que con una confrontación armada. Entonces, bueno, es como que esas cuestiones que me venían haciendo ruido, por ahí una pareja que estaba conmigo en ese momento, que me empujaba a ver algo en mi familia que yo no, o sea, negaba, o sea, que existía, ¿no? De alguna manera me querían convencer de algo que yo no quería ver y bueno, y tuve un día, el 30 de octubre de ese año, ¿no?, una conversación con mi mamá que bueno, que a partir de lo que estábamos hablando y de la situación que se estaba dando, yo logré determinar una mirada de ella, ¿no?, que a mí me fue, o sea, más claro y ejemplificador que por ahí un montón de otras cosas, ¿no? O sea, yo tengo 3 hijas hoy, en ese momento tenía 2, y por ahí como padre me reconozco en la manera en que puedo mirar y la que podría nunca mirar a mis hijos, ¿no? Y eso era una forma en la cual no mirás a un hijo tuyo, una desconfianza y un temor hacia alguien que si es tu hijo no existiría, ¿no?, esa situación. Y es como que, bueno, eso a mí me prendió una luz de alarma en cuanto a lo que estaba sintiendo, es como que de repente hizo un efecto dominó en toda la información que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Lo que hice inmediatamente fue por ahí, porque en esa conversación se me cerraron las puertas, mi mamá se dio media vuelta, se encerró en su habitación y se acabó por ahí la propuesta que se estaba surgiendo de hablar. ¿Interpelaste a tu madre? Claro. Yo hablé con ella y dije, mirá, acá está pasando algo raro, yo te estoy viendo y vos me estás mirando de una manera que a mí me dice que no sos mi mamá. Entonces, explícamelo vos, porque esto es lo que yo estoy sintiendo. Como te digo, ella por ahí me bloqueó la posibilidad de seguir hablando. Esto era muy tarde de la noche, se fue a dormir y bueno, yo entendí que por ahí podía llamar a algún familiar mío, que son muy pocos, pero bueno, en este caso tenía la posibilidad de hablar con la concuñada de mi mamá, con la viuda del hermano. Con una tía. Claro, con mi tía Mariel, ¿no? Y por ahí, sabiendo que ella es una persona frontal y honesta, que es muy parecida a mí en esa situación, ¿no?, de que si tiene algo que me decir, por ahí no daría muchas vueltas. Ella te confirma tu... Cuando yo la llamo, ella me dice, mirá, quédate tranquilo, ¿qué hablaste con tu mamá? Dije, yo no hablé nada con mi mamá, no me quiso decir nada, por eso te estoy llamando a vos. Te pido que vos me digas lo que puedas saber. Dije, bueno, mirá, vení mañana a casa y hablamos. Es como que ahí internamente sentí que había una confirmación, ¿sí? Como te digo, mi tío me había dicho, mirá, Javier, son las 12 de la noche, déjame dormir, no
no me vengas con esas cosas, ¿viste? Fui al otro día y bueno, me esperaban todos con un llanto y por ahí con una necesidad de apoyarme más allá de, bueno, de lo que reconocían ellos como un error, ¿no? Creo que, bueno, toda mi familia había... Ellos te confirman que había sido apropiado, adoptado, Claro. no sé qué término apropiado. usado. Apropiado en virtud Bien. de que no es una adopción legal, ¿no? Yo figuro en un certificado de nacimiento como hijo legítimo. Ellos te confirman eso, pero no confirman más que eso. Claro, en no principio... abundan más con respecto a tu historia. No, bueno, creo que en eso... eso lo notaba yo en la medida que me preguntaban qué había hablado yo con mi mamá. Es como que había una especie de plan B, ¿no? Por si yo me enteraba. En principio, bueno, me dijeron que me habían conseguido de una parejita joven, que el novio había abandonado a la chica cuando estaba, ¿no?, embarazada. Y bueno, eso como que en principio fue la primera, ¿no?, carta que mi tía, mi mamá ese mismo día más tarde, y después, bueno, la partera que... Hasta ahí llegaron ellos en el relato. Claro, ellos primero, ¿no?, me decían eso, que bueno, que se le había dado, mi papá le había dado apoyo económico a esta familia para el parto, para que después, ¿no? ¿Viste tu certificado de nacimiento? Sí. Sí, lo firmaron el 19... Yo, o sea, después con lo que investigué con eso, ¿no?, sé que bueno, que mi apropiador tuvo algún tipo de problema a la hora de poder anotarme. Él estuvo varios días con eso, dando vueltas, y finalmente logró hacerlo. Yo estoy inscrito el 19 de marzo, ¿sí?, como nació el 16, en la clínica Segurola, ¿sí?, en la calle Vallejos 4496 de Capital, en Devoto. Que bueno, que es... Una clínica mencionada en testimonios, claro, más antiguos inclusive. Sí, es un lugar... De antes de los años 70. Con muchas irregularidades, sí. De hecho, cuando yo voy a hacer mi denuncia formal a la CONADI, de que, bueno, había una apropiación, ¿no?, en mi caso, ellos apenas vieron el certificado de nacimiento, me dijeron, mira, esto es la clínica Segurola en Devoto, se quemó todo en los 80, no hay documentación, no vas a tener posibilidad de ir para atrás en ese lugar. ¿Lo firma un médico? Lo firma la partera, que es con quien yo también hablé, que era una persona que fue casi de mi familia, ¿no? Ella era la tía Marina, de alguna manera. ¿Vos pudiste hablar con ella de esto específico? Sí, yo hablé con... O sea, en principio, bueno, hablé con todos los actores que yo sentía relacionados, con toda la gente. O sea, el círculo de mi familia y de los amigos de mi papá, tanto militares como civiles, en el 95, cuando él murió, se alejaron, ¿sí? Y por ahí me tuve que ir referenciando a los que yo conocía o a quienes yo había tenido alcance, ¿sí? Una de las primeras personas que fui a ver, después de ver a la partera, fue a un compañero que él tuvo de toda la carrera militar, que curiosamente se había separado, ¿no?, en su amistad, se había distanciado en el momento que a mí me incorporaron a la familia, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cortecito. Luego quisiera que profundicemos en quién era en realidad este militar de la Fuerza Aérea de apellido Rodríguez. Claro. Bueno, Javier, estamos reconociendo por tu relato tu historia, cómo la has ido empezando a recomponer a partir de esa extraña visión que tuviste de esa conversación que tuviste con tu madre adoptiva. Te habíamos preguntado, ¿quién era Rodríguez, el militar? Bueno, es uno de los puntos por ahí más misteriosos, ¿no?, en toda esta cuestión. Él era personal de la Jefatura 2 de Inteligencia, había estado bajo las órdenes del Comodoro Laporta, luego Brigadier Laporta, que es
una persona bastante conocida dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la Fuerza Aérea, lógicamente. Y bueno, lógicamente, como oficial de inteligencia, ¿no? Es una persona que dejó muy poco rastro de su accionar, particularmente en el año en que yo nací. Él era la primera promoción de la aeronáutica del año 45 y luego continuó con su servicio activo como personal militar hasta el año 75, hasta fines del 75, que él, por motivos que no se pueden determinar bien, solicita la baja para reincorporarse luego en el 77 como personal civil, ¿sí? Lo que en la etapa judicial se pudo determinar con los pedidos que se hicieron de legajos y de calificaciones y de todo lo que sería la documentación que tienen las fuerzas de cada agente, es que, bueno, ese año del cual no hay registros, ¿no? Es un posible pase a clandestinidad que haya hecho él en ese momento. Y, como oficial de inteligencia. Claro, y por el cual lo recompensan luego en su reingreso con una bonificación por tarea riesgosa, que es lo que aparecía en sus códigos de salarios, ¿no? Aparentemente ese era el modus operandi que tenían de premiar cierta actividad. O sea que la etapa que vos más tenés recuerdos, me imagino que es en la etapa donde él es personal civil, entonces, ¿no es cierto? Claro, claro. Yo ¿qué fui tareas una vez, hacía? en realidad fui una vez a su trabajo, él me llevó una sola vez, fui hasta el Cóndor, hasta el ingreso, ahí al edificio Cóndor, que me señaló, recuerdo, ¿no? Que bueno, ahí había ocurrido un derrumbe hacía algunos años, y nada, me mostró el edificio ese, me mostró otra dependencia que tenían ahí por Salguero, también de Fuerza Aérea, y no tuve mucho más acceso a eso. Era muy llamativo, ¿no? Para mí, por ahí que no lo veía en esa situación tan rodeado de personal militar y con armas y con cuestiones, ¿no? Tan raras por ahí, porque vos pensás, Ricardo, que yo tenía prohibido hablar de su trabajo. ¿Te lo había prohibido? Claro, claro. Yo de chico tenía que referenciarme a él como un vendedor de autos, ¿sí? Y por ahí eso justificaba todos los móviles oficiales que él utilizaba. ¿Vos veías cambios de autos Cambios de autos frecuentes? permanentemente, claro. Y vos con el núcleo de tus amigos decías que tu padre era un vendedor de autos. Claro, yo después es como que en algunos casos de amigos muy cercanos les decía, ¿no? Por ahí me comía algún quilombo por eso, ¿no? Por el hecho de, bueno, de haber pasado la orden, ¿no? que me habían dado, ¿no? Y bueno, eso por ahí estaba atribuido a que mi proveedor era muy desconfiado, ¿no? O sea, por un lado era una persona con marcada xenofobia, con una cuestión muy fascista, y a su vez muy temeroso de todo el resto de gente que no fuera de su índole, ¿no? Es como que... Me decías que conocías o reconocías, o has reconocido con el tiempo, mejor dicho, al núcleo de oficiales o suboficiales compañeros de él. Claro, sí, bueno, en la etapa judicial inclusive yo hago un listado de la gente que yo recuerdo. O sea, había gente que llamaba a mi casa, inclusive esta situación para mí era un juego cuando niño, ¿no? O sea, los oficiales de inteligencia utilizaban varios nombres similares que reemplazaban por ejemplo, mi papá era Rodríguez y a su vez era Rolando. O sea, tenía parecidos que ellos utilizaban, ¿no? Para lo que fuese. Entonces, el juego para mí era atender y... El teléfono. El teléfono, cuando llamaba a uno de sus compañeros y que me decía un nombre cambiado, era adivinar quién era la voz detrás de ese nombre, que era similar, ¿no? ¿Y acertabas? Siempre acertaba, sí, porque ya los conocía. Por ejemplo, llamaba uno que se llamaba Quintás y era Quintana. Y así eran ¿no? Eran las distintas variaciones que por ahí tenía, ¿no? Yo, de los que por ahí pude recordar, o de los que por testimonios de mi tía Mariel, ¿no? de la ex cuñada de mi papá, pude señalar a un suboficial que trabajó luego con mi tío y que, bueno, él sería uno de los tantos que sabían internamente cómo me había conseguido él, porque
O sea, luego de que se disipa toda esa duda de la parejita joven y todo eso, que inclusive en la CONADI me dijeron, mira, esa es la primera instancia para todos los casos, es lo primero que le quieren decir a todos los chicos, ¿no? O sea, no te quedes con eso, profundizá. Y bueno, los organismos de derechos humanos con los cuales has tenido relación, ¿han identificado esos apellidos, o inclusive el de mismo Rodríguez, como vinculados a la represión? A través de la etapa judicial se determinaron muchos compañeros, o sea, a través de las calificaciones de lo que firmantes, de los firmantes, ¿no?, de calificación y todo, hay muchos compañeros que llevarían el teatro de operaciones hacia la provincia de Mendoza, que es donde podrían vincularse los centros clandestinos, ¿sí?, con personal relacionado a mi apropiador, ¿sí? O sea, pero bueno, eso es una cuestión de entrecruzamiento de apellidos y de funciones. O sea, que la provincia de Mendoza pareciera que pudiera tener algún tipo de relevancia con respecto a tu origen. Es lo que está determinando, sí, por ahí el camino investigativo hoy, sí, eso, bueno. Por algunos comentarios que me has hecho, digamos, la judicialización de todo esto ha significado que en marzo de este año el SERPAJ ha hecho una petición a la Corte Suprema de la Nación, claro, la Justicia de la Nación. Sí, correcto. ¿En qué consiste la petición? Bueno, de alguna manera creo que eso es lo que uno hablamos. La instancia judicial le ha dado un impulso notable a todo este accionar. Yo hace ya 6 años que estoy en esta búsqueda, y por ahí en este último tiempo, ¿no?, han transcurrido las cosas de una mejor manera, si se puede llamar así, porque bueno, distintos organismos o particulares que tienen relación a toda esta cuestión que es tan grande y que por ahí, ¿no? Vos tenés en cuenta que esta causa donde nosotros nos incorporamos tiene 90 personas, hay 2 personas que ya han sido restituidas, y bueno, es todo una mega causa, ¿no? Es como bastante... Hay 90 personas, claro, en la situación tuya y la de Marcela. Hay muchísimas más. Muchísimas más. Sí, pero en esta causa particular, en el juzgado donde estamos nosotros, nos compete a mí y a 89 personas más, sí. De las cuales, como te digo, hay casos de restituciones que ya se han dado. Entonces, bueno, ese impulso es el que llámese por sinergia, nos está llevando al SERPAJ, nos ha acercado a la ONU. La ONU ha enviado a un ombudsman de derechos humanos que es Israel de Armas, que es una persona que nos está representando a nosotros, y que bueno, y que de alguna manera también... O sea, las Naciones Unidas ha puesto un abogado patrocinante de ustedes. Claro, claro, eso por ahí, en virtud de que los tiempos de todas estas cuestiones y de la burocracia, ¿no?, se aceleran con un letrado. Entonces, bueno, ellos han reconocido el pedido nuestro, ¿no?, como víctimas de supresión de identidad y de apropiación, y nos han dispuesto, ¿no?, que esta persona, que es realmente un tipo que, bueno, que lucha mucho y que nos ha posibilitado un nivel de reconocimiento y de apoyo. ¿Qué pide el SERPAJ a la Corte Suprema? Básicamente nuestro petitorio busca profundizar la investigación en todos nuestros casos, ¿sí?, y lograr una unificación de datos genéticos. Nosotros lo que por ahí citamos es que se realicen, o sea, nosotros entendemos, como entiende el SERPAJ y mucha gente, ¿no?, que bueno, que esa brecha que estamos buscando entre todos de lograr ampliar entre los 9.000 desaparecidos que están reconocidos y los 30.000 que los organismos están luchando por reconocer, ¿sí? Hay una brecha muy grande de gente que es improbable e imposible determinar en 217 muestras, que son las actuales con las que cuenta el Banco Nacional de Datos Genéticos. En tanto que si uno pudiera disponer también de chequear los restos óseos del equipo de antropología forense, ampliaría el universo de comparación. Seguro. Eso es lo que está peticionando el SERPAJ. Seguro, eso es lo que a través del SERPAJ nosotros hemos solicitado a Presidencia, a la Cámara, y bueno, hemos encontrado una luz de respuesta en eso, ¿no? Por eso te digo que por ahí
el avance se ha dado en esta etapa, ¿no? Donde los organismos que ya nos conocían y que por ahí nos venían viendo la cara hace algunos años en nuestros reclamos, a partir de que nos hemos unido y de que hemos por ahí, no te digo que somos un movimiento, pero sí somos gente que está con un objetivo en común y que se ha juntado en ese objetivo común. Entonces creo que eso, bueno, nos ha posibilitado que nos abran las puertas de otra manera. Sí, hoy hay muchos familiares desaparecidos, muchos hijos, la Asociación de Desaparecidos de Japón, ¿no? Que ellos tampoco han tenido muestras incorporadas al banco y lo pretenden. Entonces hay, o sea, una conjunción de organismos que hoy nos están dando un apoyo, ¿no? en esta lucha. Y bueno, el Serpaj, lógicamente, es un aporte valiosísimo el que nos está dando, sí. Son conscientes que ustedes son una situación quizás la menos conocida por la población en general, es decir, jóvenes que buscan su identidad pero no los busca nadie. Claro, por ahí, ¿no? Esa paradoja sea la cuestión por ahí para nosotros grave en cuanto a resultados, ¿no? O sea, es distinto que haya 217 familias reclamándote, como es el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, a que no se sepa, pero bueno, es una posibilidad dado lo que fue el genocidio en este país, ¿no? Hay familias que lógicamente no tienen nada para reclamar porque no ha quedado nadie vivo. Sí. ¿Qué le pedirías a la población que nos escucha? Básicamente, ¿no? Por ahí el hecho de lo que hablábamos con Marcela y con la gente que por ahí siempre nos reunimos en esto, ¿no? Dado el mensaje y dada la estructura propuesta hoy en día por el gobierno para que la gente se acerque, para que colabore, para que ¿no? tomen acción responsable, porque no solo es por ahí mirarlo por la televisión, sino ¿no? acercarse, dar una muestra, dar relatos, ¿no? Hay mucha gente que se ha guardado información, que se ha guardado por los motivos personales, válidos o no válidos que tenga cada uno, y que bueno, por ahí ese es el punto de compromiso que nosotros buscamos en la gente, ¿no? El compromiso tuyo de brindarnos este espacio, ¿no? Esa cuestión. O sea, creo que mucha gente no sabe de la manera que puede colaborar y bueno, dar a la luz, ¿no? una búsqueda que necesita de los demás, ¿sí? Pretende eso por ahí, ¿no? El apoyo y la acción responsable y coherente con un pensamiento y con unas ganas que manifiesta un pueblo, ¿no? De que esto no suceda nunca más, ¿no? Bueno, Javier, espero que Comarca Sí pueda haber hecho algún aporte, un humilde aporte para que ustedes se encuentren un camino de solución y de recuperación de su identidad. Bueno. Espero que esto sirva, sí, espero que te hayas sentido bien y cualquier otra cosa que ustedes crean que podemos ser útiles, aquí estamos. Bueno. Gracias por estar con nosotros. No, a vos, Ricardo, te agradezco.